la lectura de los cuestionarios. Ahora corresponde al cuestionario número 5 de Historia de la Iglesia, la Era de las Tinieblas, página 243 a la 288. Tema número 26. Bajo el régimen de los bárbaros. Pregunta número 1. En medio de las muchas discusiones acerca de la causa de la caída del Imperio Romano, ¿cuáles fueron la opinión de los paganos y cuál de los cristianos con respecto a la caída de Roma? Los paganos, que la caída era por haber dejado a sus viejos dioses y haberse hecho cristiana, pues su pacifismo los debilitó. Los cristianos, que Dios los castigó por perseguirlos y por su vida licenciosa, vicios y su falta de fe. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las dos aclaraciones que son de gran importancia con respecto a los reinos germánicos? Que los reyes de ellos no se consideraban independientes del Imperio Romano, federados. Y la otra es que muchos de ellos eran cristianos, arrianos, y el misionero godo Ulfilias fue el más famoso entre ellos. Pregunta número 3. ¿A qué se refiere la fe católica en el conflicto que había con el arrianismo y qué estaba en juego? No se refiere al catolicismo romano actual, sino a los que aceptaban la doctrina trinitaria promulgada en los concilios de Nicea y Constantinopla. 1. Si los arrianos obligarían a los católicos a convertirse o al revés. 2. Si los bárbaros lo harían católicos o arrianos. Pregunta número 4. ¿Cuáles fueron las consecuencias funestas de que el reino de los vándalos fuera destruido en el norte de África? La región quedó dividida y el cristianismo debilitado. Por eso fue fácil para los árabes conquistarlo siglo y medio después. Y así la fe cristiana poco después desapareció. Pregunta número 5. ¿Cómo fue que el reino visigodo de España se convirtió definitivamente al catolicismo? El rey arriano Cararico le pidió a San Martín de Tours que sanase a su hijo enfermo, y cuando éste sanó, el rey se hizo católico. Pregunta número 6. ¿Cuál fue el importante acontecimiento por el cual el pueblo franco se hizo católico? Fue cuando Clodoveo le prometió a Jesús que si le daba la victoria contra los alemanes, se convertiría. Y así fue, y Clodo recibió el bautismo. Y así todo el pueblo franco se hizo católico. Se originó el imperio de los carlingos. Pregunta número 7. Agustín y Columba fueron usados para la conversión de la Gran Bretaña. Pero, ¿por qué 2 razones la misión de Agustín es de gran importancia? Es la primera ocasión que un papa romano enviaba misioneros a tierras lejanas, y la otra es que a través de ella el cristianismo estableció relaciones con el resto de la iglesia en Europa occidental. Pregunta número 8. ¿Cuál fue el resultado de que Constantinopla no pudiera mandar ayuda al exarcado de Rávena y a Roma? ¿Y quién los libertó a estos pueblos del reino de los lombardos? Los obispos de Roma, los papas, quedaron a cargo del gobierno y la defensa de la ciudad. Fue Carlomagno quien los libró con los francos. Pregunta número 9. En resumen, ¿cuáles son los 2 elementos que los bárbaros reintrodujeron en Europa? ¿Y cuáles son los 2 elementos en la iglesia que se destacan en la conversión de los bárbaros y la preservación de la cultura? Los bárbaros introdujeron el paganismo y el arrianismo, que ya estaban por desaparecer. Y los 2 elementos de la iglesia son el monarquismo y el papado. Tema número 27. El monarquismo benedictino. Pregunta número 10. Menciona 2 diferencias del monarquismo de Occidente
con el monaquismo de Oriente, Egipto y Siria. El del Occidente era un espíritu práctico, pues el propósito de la vida monástica de ellos no era destruir el cuerpo, sino prepararlo para toda prueba. Y los del Oriente era para castigar el cuerpo. Los de Occidente no solo querían su salvación, sino para llevar a cabo la obra de Dios. Por eso lo usaban para prepararse para la obra misionera. Pregunta número 11. ¿Cómo empezó su vida de monje benedicto y qué hizo para vencer la tentación que lo agobiaba? De 20 años se retiró a vivir en una cueva, llevando una vida extrema ascética, luchando contra las tentaciones. Cuando tenía una mujer que había visto, se le presentó en la imaginación. Y cuando estaba a punto de abandonar el monaquismo, iluminado de lo alto, se aventó y se revolcó en una zarza de ortigas, lo cual lo marcó para no volver a sufrir esa tentación. Pregunta número 12. La regla de San Benito consta de 63 breves capítulos. Para hay 2 elementos en los cuales se muestra firme. ¿Cuáles son esos elementos? La permanencia, no andar de monasterio en monasterio, y la obediencia, sujeción total al abad, sin queja ni murmuraciones. Pregunta número 13. ¿Cuál era el proceso de disciplina que el abad o padre ejercía con la ayuda de sus decanos sobre quien incurría en alguna falta en el monasterio? Amonestado secretamente, después de 2 amonestaciones, reprensión pública. Si seguía, sería excomulgado, después sería azotado y al final expulsado del monasterio. Pregunta número 14. ¿Cuál era la principal ocupación de los monjes en el monasterio y cómo celebraban su culto común? La oración, el culto lo hacían en la capilla a diario, 8 veces, 7 de día y 1 de noche, basados en el Salmo 119, 1664, 119, basados en el Salmo 119. 7 veces al día te alabo. Y el 62, a medianoche me levanto para alabarte. En esas adoraciones se dedicaban a recitar los salmos y otras partes de las escrituras. Pregunta número 15. Bueno, repetiré la 14 que no se leyó muy bien. ¿Cuál era la principal ocupación de los monjes en el monasterio y cómo celebraban su culto común? La oración, el culto hacían en la capilla diario 8 veces, 7 de día y 1 de noche, basados en el Salmo 119. 7 veces al día te alabo, y a medianoche me levanto para alabarte. En esas oraciones se dedicaban a recitar los salmos y otras partes de la escritura. Pregunta número 15. ¿En qué se convirtieron los monasterios y los monjes en el continente? Página 269. ¿Y qué llegó a ser el monarquismo benedictino de la iglesia medieval? En escuelas, donde los niños en su vida monástica aprendían sus primeras letras. Así llegaron a ser las únicas escuelas en Europa occidental. El monarquismo benedictino vino a ser el brazo derecho de la obra misionera de la iglesia medieval. Tema número 28. El papado. Pregunta número 16. El término papá, ¿a qué se refiere y cómo se ha usado en los distintos tiempos de la iglesia? Hoy se usa exclusivamente para referirse al obispo de Roma, pero antes en realidad quería decir papá, un término cariñoso y de respeto. Se le aplicaba a cualquier obispo distinguido, sin importar si era de Roma o no. Pregunta número 17. ¿Cómo fue que el patriarca de Roma, el Papa, alcanzó tanto prestigio y autoridad?
fue cuando desapareció el imperio de Occidente. La iglesia vino a ser el guardián de lo que quedaba del imperio y así el patriarca de Roma, el Papa, llegó a tener gran prestigio y autoridad, pues llenó el vacío de autoridad y por esa razón llegó a tener tanto poder. En la guerra los papas se ocuparon no solo de lo religioso, sino también a la defensa de toda Roma. Pregunta número 18. ¿Quién fue el primer papa y cuáles fueron las dos cosas que resultan claras en su intervención en las controversias cristológicas que dividieron al Oriente? León I, el Grande. Primero, su autoridad no fue aceptada por las partes en conflicto, Oriente, por el hecho de ser el obispo de Roma. Y segundo, pero a pesar de eso, su autoridad aumentó por haber sido utilizada en pro de la ortodoxia y la moderación. Pregunta número 19. ¿Por qué se ha dicho que León era indudablemente un personaje excepcional? En parte por su persona y por las circunstancias del momento, su firmeza de carácter, su percepción teológica y habilidad política. Pero la clave fue la anarquía que había y el vacío que ésta dejaba, y León aprovechó a llenarlo. Pregunta número 20. ¿A quién se le conoce como el más grande papa de todos los tiempos y bajo qué circunstancias llegó a su cargo? Gregorio el Grande. En medio de una terrible epidemia, el anterior papa murió por esta peste y por eso nadie quería el puesto vacante. Gregorio quería regresar a su vida en el monasterio y mandó una carta para que no lo confirmaran, pero el prefecto de la ciudad la interceptó. Pregunta número 21. ¿Cómo fue que Gregorio llegó a ser el fundador del poder temporal del papado y cómo se le llamó a las propiedades del papado? Pidió ayuda al imperio a Constantinopla contra los lombardos. Como no llegó la ayuda, él actuó por cuenta propia y negoció con el enemigo. Por eso fundador del poder del papado, pues se vio obligado a ejercer ese poder de gobierno. Sus sucesores fueron dueños de Roma y sus alrededores. Pregunta número 22. Escriba dos ejemplos con respecto a los escritos de San Agustín que muestran que Gregorio el Grande vivió en tiempos de ignorancia. Distorsionó lo que escribió Agustín con respecto al lugar donde van los que mueren en pecado. Gregorio lo afirma, el purgatorio. Ya la doctrina de la salvación enseñó que la penitencia es la satisfacción por los pecados cometidos. Los vivos pueden ayudar a salir del purgatorio haciéndole misas en sus nombres. Pregunta número 23. ¿Qué fue lo que los antiguos maestros habían evitado y que aceptó fácilmente Gregorio el Grande e incorporó a la doctrina cristiana, y lo que nos deja ver que lo que tenía de grande lo tenía de bruto? Que se contaminara con sus supersticiones y leyendas. Pero la fe de Goyo estaba llena de narraciones de milagros, apariciones de difuntas, ángeles y demonios. Se le dio a la literatura de Gregorio la misma autoridad a los escritos de Agustín. La misma autoridad que a los escritos de Agustín. Pregunta número 24. ¿Por qué fue que el papado se convirtió en algo tan codiciable? ¿Y quiénes y cómo se adueñaron de él? No por razones religiosas, sino por ambición, porque era un asunto de poseer territorios y gozaba de grande prestigio en otras partes de Europa. Se adueñaron los nobles y familias poderosas de Roma. Pregunta número 25. ¿Cuál fue el hecho sin precedente de León III y qué cambio importante trajo con respecto al imperio? Cuando pidió ayuda a Carlos Magno, pues estaba siendo atacado por una familia poderosa de Roma. En un culto de Navidad coronó a Carlos Magno. Antes el Papa era confirmado por el emperador, pero ahora el Papa investiga de autoridad al nuevo emperador de Occidente, lo que manifestaba rompiendo con Constantinopla. Y así empezó el Imperio Carolingo.
Amén. Con eso terminamos la lectura del cuestionario número 5. Que el Señor les bendiga. Amén.